Hola chicos, buenos días. El día de hoy es lunes 27 de abril y bueno, hoy vamos a comenzar nuestras actividades con la clase de español. La semana pasada, rápidamente recapitulando, vimos el tema del lenguaje formal y el lenguaje informal. Vimos en qué momentos podemos ocupar este lenguaje formal, en qué consiste y en qué momentos y en qué consiste el lenguaje informal. Dijimos que el lenguaje formal e informal son dos tipos de lenguajes que nosotros ocupamos para poder expresarnos con diferentes personas en diferentes situaciones. El lenguaje formal es ese tipo de lenguaje que nosotros utilizamos en situaciones que requieren un poco más de cuidado en las palabras, ya sea en una entrevista de trabajo, en alguna solicitud que hagamos en alguna empresa o por ejemplo en la escuela. Sus papás cuando van a hacer la inscripción de ustedes usan un lenguaje formal ante las personas con las que están platicando, en algún museo, en alguna fiesta de trabajo, etcétera. Y el lenguaje informal es el lenguaje más coloquial que nosotros ocupamos, que podemos tener ante personas que tenemos más confianza con ellos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestros amigos, nuestros primos, en alguna fiesta que no sea que digamos formal, alguna fiesta de un amigo, de algún pariente, de algún vecino. Ese es el lenguaje informal, un lenguaje más coloquial, que no tienes que medir tanto las palabras que estás diciendo, no necesitan ser serias las palabras. Dijimos también que en el lenguaje informal podemos agregar lo que son los regionalismos, pero si recordarán que son los regionalismos, bueno, dijimos que los regionalismos son aquellas palabras que se utilizan en ciertos lugares ya sea del país, de la ciudad o incluso del continente o del mundo, si nos vamos a grandes rasgos, digo a grandes, algo más general, perdón. El regionalismo, recuerden también que son palabras que cambian la forma de pronunciarse, pero significan lo mismo entre diferentes lugares. Por ejemplo, dijimos que aquí en México nada más, en el norte tienen una forma de expresarse con ciertos ante ciertos objetos. Por ejemplo, dijimos el estacionamiento, aquí lo conocemos como estacionamiento, que es el lugar donde vas y dejas tu carro mientras tú haces algunas otras cosas, o nada más lo dejas ahí un momento. Y en el norte se conoce como parqueadero. O en vez de decir ve a estacionar el coche, dicen ve a parquear el coche. O con el más común que utilicé, el del camión, aquí lo conocemos como camión o autobús, y en el norte utilizan la palabra troca. ¿Por qué? Porque hacen esa mezcla entre inglés y español, ya que ellos están más cerca de lo que es Estados Unidos. Pero pues dijimos que estos regionalismos no solo son de México, existen regionalismos en todas las partes del mundo. Y podemos verlo un poco más común en países latinos, en países de Latinoamérica. ¿Por qué? Ya les decía yo, por ejemplo, que aquí nosotros a la fruta rosita, que nosotros conocemos como fresa, en otros países como Ecuador le conocen como frutilla. O por ejemplo, al camión que nosotros conocemos, en aquellos lugares le llaman guagua. A nosotros le llamamos perro, a ese animalito que tenemos en casa, y allá le llaman guagua. Perdón, chucho. Ese es el regionalismo, ¿sale? Palabras que se pronuncian de diferente manera, pero en otros lugares tienen el mismo significado. Y hay muchos regionalismos, tanto en Latinoamérica como en México, o incluso me atrevo a decir que en otros países deben tener sus regionalismos. Entonces, esos son el lenguaje formal y el lenguaje informal. Es importante que lo recuerden, chicos, porque vamos a nosotros ocuparlo para el tema que vamos a ver. Bueno, el tema que nos corresponde empezar a ver es el tema de la entrevista. No sé si ustedes sepan qué es una entrevista o tengan alguna idea, o si alguna vez hayan visto una entrevista. Bueno, vamos a ver qué es la entrevista, si hay algunos tipos diferentes de entrevista y qué voy a necesitar para esto. De entrada les voy a decir que vamos a ocupar lo que es el lenguaje formal y el lenguaje informal para estas actividades. Entonces, les voy a dejar aquí un video acerca de lo que es la entrevista. Y ya saben, regresando, les comento o trato de explicarles lo mejor posible a qué se refirió o resumir el video, esperando que quede más claro. De todos modos saben, chicos, que cualquier duda
pueden mandarme un mensaje. Varios de sus compañeros lo han hecho, incluso fuera de lo que es el horario de Zoom. No hay ningún problema, chicos. La idea es que ustedes que les quede claro bien el tema y no tengan dificultades para realizar su trabajo. Entonces, chicos, cualquier duda pueden llamarme, mandarme un mensaje o esperar a lo que es el horario de Zoom, como ustedes gusten. Entonces, les dejo aquí el video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel, estamos aquí en Cosareños y voy a entrevistar a Elena Poniatowska Amor. Bueno, ella es una de las escritoras más famosas en México y tú me podrías decir qué te inspiró a escribir, a hacer libros, ¿qué te inspiró? Bueno, fíjate que eso fue hace muchísimos años. Empecé yo como periodista en el periódico Excelsior y solo publiqué en 1954 un libro chiquito que inició una colección que se llamó Los Presentes, que se llamaba Lilus Kikus, que es más o menos para niños. ¿Y me podrías decir cuál es tu libro más favorito, tu escritor así más favorito que te encante? Mi escritor más favorito en México, pues en realidad pues son 3 o 4, mira, son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, y también me encanta Carlos Monsiváis, y también mujeres como Rosario Castellanos, que era chiapaneca. ¿Y me podrías decir cuál fue tu primer libro que leíste? Bueno, leí en francés porque vivía en Francia y leía unos libros para niños, uno que se llamaba Las desgracias de Sofía, que era una niña que pues le pasaban muchas cosas porque hacía muchas travesuras. ¿Tú hablas francés? Eso tengo entendido. Sí, mi idioma materno, así como tu idioma materno es el español, mi idioma materno, lo primero que yo hablé es francés. ¿Y me podrías decir algo en francés? Je te trouve très beau. Tu es très beau et très sympathique et tu as un regard très intelligent. ¿Quieres que te lo traduzca en español? Te encuentro muy guapo y muy simpático y tienes una mirada muy inteligente. Bueno, y unos buenos dientotes. Y para terminar, ¿te gusta leer en las nubes? ¿Y cuál es tu nube favorita? Si me gusta leer en las nubes, ¿cómo? ¿Estar en las nubes o leer en las nubes? O sea, adentrarte tanto a un libro que piensas que estás flotando y leyendo únicamente con el libro.
Bueno, eso claro que me gustaría, pero no te creas que hay muchas cosas así, sobre todo ahora en este momento en nuestro país, en que pasan cosas tan espeluznantes, tan terribles, como lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han desaparecido y debemos buscar. Bueno, y para terminar, ¿podrías despedirte en francés? Au revoir mes chers amis, vous avez des figures très jolies, toutes rondes, au revoir, vous êtes très sympathiques. Ahora se los traduzco. Adiós mis queridos amigos, tienen unas caritas redondas muy simpáticas. Adiós, adiós, que les vaya muy bien. Bueno, ya vimos entonces nuestros dos videos. En el primero nos explica qué es una entrevista. Nos dice ahí que es en un grupo de personas que se reúnen para ya sea un fin profesional o académico. Bueno, esa es una entrevista, un tipo de entrevista. Ajá. Pero pues si nos vamos más a lo que ustedes han visto, por ejemplo, en la televisión o en la radio, en escuchar en la radio, etcétera. Una entrevista es cuando se hacen algunas preguntas a otra persona con la finalidad, con el objetivo de obtener información sobre la persona a la que se le está haciendo la entrevista. Y puede ser ya sea a una persona nada más en particular o a diferentes o a un grupo de personas. Ajá. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una entrevista? Incluso en la entrevista que mencionaba en el video, pues obtener información de la persona a la que se le están haciendo esas preguntas. Ajá, esa entrevista. ¿Cómo hago una entrevista? A base de preguntas, perdón que lo repita. Una entrevista va a base de preguntas. Yo tengo que preguntarle algo para poder obtener esa información. Si yo no hago una entrevista y dejo hablar a la persona, pues puede que no me diga gran cosa y la entrevista ya pierde su finalidad. Pero pues la entrevista tiene a dos personas. En lo que es el entrevistador, que en este caso sería yo, que soy la que va a hacer las preguntas. Si yo, por ejemplo, voy a la calle y le pregunto a alguien un cuestionario de preguntas, yo soy el entrevistador. Y el entrevistado, o también se le puede conocer como receptor, es la persona que va a responder esas preguntas. Yo fui a la calle, le pregunté a una persona, la persona que me está contestando es el entrevistado, o el grupo de personas. Si yo me encontré un grupo de amigos, todos ellos son entrevistados, con la finalidad, ya lo dijimos, de obtener información. Por lo regular, ustedes han visto en la televisión diferentes tipos de entrevistas, ya sea a su cantante favorito, a su actor, dibujante, lo que ustedes quieran. Eso, entonces, ahí el entrevistador es la persona que está haciendo las preguntas y el entrevistado sería su cantante, su actor favorito, que está contestando esas preguntas. Nos dice que tiene 3 fases. La entrevista tiene tres fases. Inicio, desarrollo y final. O inicio, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo, conclusión. Bueno, el chiste es prácticamente lo mismo cada una de ellas. La introducción, el inicio, es esa parte donde se va a tratar de romper el hielo. ¿Qué es romper el hielo? Es el tratar de que la persona a la que estoy entrevistando pues se sienta cómoda, que una persona está así, que te están haciendo preguntas, en ese momento te sientes muy, a lo mejor incómodo, nervioso, no sabes qué te van a preguntar, qué vas a decir, etcétera. Bueno, entonces tú como entrevistador tienes que hacer que esa persona se sienta cómoda con la entrevista. Pues no sé, contar un pequeño chiste, preguntarle hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el camino? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? No sé, dependiendo también que vayas a preguntar o si la persona se muestra incluso accesible. Ese es el inicio, romper el hielo, saludar, dar la bienvenida, presentar al entrevistado, decir algunas palabras acerca de él, refiriéndote a lo mejor al público, por cuando es una entrevista en vivo o incluso aunque sea grabada. Más que nada eso, ¿no? Hacer sentir al entrevistado cómodo y pues de esa manera también él o ella se va a sentir en confianza para poder contestar bien las preguntas y que no le vas a hacer algunas preguntas que vayan a ser incómodas. Ese es el inicio. El desarrollo pues es el resto de la entrevista como tal.
las preguntas que le estás haciendo, algún comentario que llegues a hacer o que te lleguen a hacer, etc. Ese es el desarrollo, el resto de la entrevista. Y el final o la conclusión es más que nada como hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la entrevista para que los dos queden satisfechos de, bueno, entonces me dijiste que vienes de Francia y te gusta mucho cantar. Pues ¿qué tienes más para a futuro? No sé, por ejemplo, ya para poder finalizar, como dar la información final. ¿De acuerdo? Entonces son 3 etapas: inicio, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo, conclusión. Son las 3 etapas de la entrevista. Y bueno, posteriormente nos decía que existían 3 tipos de entrevista: individual, grupal y de panel. Bueno, la entrevista individual es una entrevista, es unas preguntas que le vas a hacer a una sola persona. Si está en un grupo de amigos, a una sola persona de ellos le haces la entrevista. Esa es una pregunta individual. Cuando por lo regular se hacen lo mejor en una entrevista de trabajo, que también es una entrevista, lo haces de manera individual y le haces las preguntas, a lo mejor porque se siente más cómoda de forma individual a hacerlo con todos sus amigos, no sé, por ejemplo. Si es un cantante, nada más solista, o si es un actor, le haces unas preguntas a él solito, ya sea de la película, incluso de su vida, o de su disco que está promocionando, o de la canción favorita que tenga, no sé, por así decirlo. Esa es una entrevista individual de una sola persona. Nada más va a haber 2 personas en ese momento, el entrevistador y el entrevistado. Esa es la entrevista individual. Luego, la entrevista en grupo. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es una entrevista que vas a hacer a varias personas al mismo tiempo. Ya no es nada más a una sola persona, son a varias personas y les vas a hacer diferentes preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si han visto alguna entrevista de su película favorita. Siempre antes de que se estrene esa película se hace entrevista a los actores, ya sea de forma individual o de forma grupal. Forma grupal ya va de 2 a más personas en ese mismo momento. No sé, por ejemplo, tenemos a Vengadores, es un ejemplo. Van a hacer una entrevista individual, sería al actor de Iron Man, solito, nada más él. Y le hacen preguntas sobre su personaje, qué piensa de la película, a lo mejor algún proyecto que tenga él como actor, etc. Una entrevista grupal le van a preguntar a lo que es a Capitán América y a Thor y a Viuda Negra juntos acerca de la película, sus experiencias en la película, lo que más les gustó, lo que no les gustó y lo que puedan hablar, obviamente. Y cosas así, si tienen planes a futuro, si tienen algún proyecto en puerta, etcétera. Esa es una entrevista grupal. El entrevistador va a entrevistar a más de una persona al mismo tiempo. Ya llevamos individual, ya llevamos grupal. La tercera dijimos que era entrevista de panel. Bueno, en la entrevista de panel es todo lo contrario. Son varios entrevistadores y un solo entrevistado. Esto por lo regular ocurre, por ejemplo, en las escuelas ya de niveles ya más altos, cuando una persona se va a graduar, no sé, de medicina, de abogado, ya es su carrera final. Hacen una entrevista sobre un trabajo que hizo y le hacen diferentes personas, no sé, 3, 4, 5, dependiendo, o incluso nada más 2 puede ser. Pero son varios entrevistadores y un solo entrevistado. Tú, por ejemplo, te vas a graduar ya de la universidad, estudiaste para abogado, hiciste ya tu tesis, toda la cosa, ahora vas a presentarla. Esas personas ya leyeron lo que tú escribiste y te van a decir, mira, aquí me pusiste, uno de ellos te va a decir, aquí me pusiste que, no sé, que el cielo es azul. Es un ejemplo. Y tú tienes que dar el por qué pusiste eso. Y luego otra persona te va a decir, mira, aquí también, o qué opinas de tal cosa. Es una entrevista, de un solo entrevistado, varios entrevistadores. Ahí la diferencia. Entrevista en grupo, un entrevistador, varios entrevistados. Entrevista de panel, varios entrevistadores, un solo entrevistado. Entrevista individual, un entrevistador, un entrevistado. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es a grandes rasgos. Este tema lo vamos a seguir viendo en los siguientes días, chicos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que ver más cosas sobre la entrevista, qué lenguaje puedo usar, si hay algún otro tipo de entrevista, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, de todos modos, no olviden lo visto ahorita. Ahora, y en el segundo video les puse un ejemplo de una entrevista. Es una entrevista sencilla, no les puse una entrevista súper bien elaborada ni nada. Es una entrevista que hace un niño a una escritora muy famosa aquí en México y de forma internacional, llamada Elena Poniatowska, que ya lo decía ahí, ella es francesa, pero pues ella ha vivido mucho tiempo aquí en México. Bueno, en este ejemplo se los puse más que nada para que vean más o menos cómo es una entrevista. Conforme vayamos viendo este tema les voy a poner más ejemplos de entrevista, ya sea hecho por niños o ya se ha hecho ya de forma profesional. Aunque bueno, de forma profesional ustedes han visto varias cuando se va a estrenar su película favorita. Esa es una entrevista. Entonces nada más se los puse para que vean cómo es una entrevista. Cómo empieza el niño. A lo mejor no empezó como tal, está rompiendo el hielo, pero pues sí también tratando de que la señora en este caso pues se sintiera cómoda. Y cómo terminó, pues a lo mejor pidiéndole una dinámica a la señora, a la escritora, pidiéndole hablar en francés y para que ella también se sienta cómoda. Entonces, yo, como les comenté, voy a ir poniéndoles un poquito más ejemplos diferentes sobre entrevistas, ya sea hecho por niños, ya sea por adultos, etcétera. Espero que les quede claro y de todos modos ya saben que cualquier duda que tengan, chicos, no duden en escribirme o en plataforma Zoom, no duden en comentármelo, ¿de acuerdo? Porque si no yo me voy con la idea de que les quedó todo claro y pues el día que les pregunte o el día que les haga alguna evaluación, no sé, pues entonces ya saben que no acepto dudas porque se supone que quedó todo claro, ¿de acuerdo? Si ustedes me dicen si tengo dudas, bueno, entonces ya estoy consciente de que hay que ahondar más en ese tema, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, entonces los dejo que continúen con sus actividades y con la siguiente clase y que tengan un bonito día.